Buenos días, buenas tardes, donde sea que estén en las Américas. Es un gozo, es un privilegio poder compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Will y yo, y estoy seguro Jessica también, hemos estado pensando, orando por estos mensajes y esperamos que sean de gran bendición, que efectivamente los jóvenes de América que conocemos al Señor podamos ser radicales y vivir vidas en completa santidad delante del mundo. Así que para eso también voy a empezar orando. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de honrarte a ti, de conocerte a ti y de ser llamados a vivir vidas radicalmente diferentes, Señor. Poder darnos cuenta de lo que somos, Señor, y el propósito para el cual tú nos has llamado. Y oramos que esta conferencia, Señor, cumpla ese propósito en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, de nuevo aquí, donde sea que estemos en el mundo, la gran pregunta es, para este mensaje, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos ha puesto en los distintos lugares en los que nos ha puesto en este tiempo? ¿Por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando o en las escuelas en las que Él nos ha puesto? Diferentes contextos, diferentes naciones, diferentes razas. Hay algo que nos une, algo que nos hace diferentes, algo en lo que todos podemos hacerle diferencia. A lo largo de las Américas, que puedan reconocer que nosotros, jóvenes anglicanos en el mundo, somos diferentes por una razón y un propósito en particular. Primera de Pedro, hemos escuchado de Will en el capítulo 1 cómo somos un pueblo en esperanza, un pueblo que pone su esperanza completamente en la gracia que va a ser revelada y todo lo que eso implica. Ahora en el capítulo 2 Pedro va a poner un fuerte énfasis en la santidad del pueblo de Dios. Este pueblo que espera es además un pueblo santo, un pueblo diferente. Parte usando dos metáforas. Parto usando dos metáforas en los primeros versos del capítulo 2. El de anhelar una leche espiritual. ¿Por qué? Porque hemos probado y hemos gustado, ¿es cierto? Que el Señor es bueno. Salmo 34, una vez más. Hemos gustado y visto que el Señor es bueno, por lo tanto anhelamos esa leche espiritual. Y la segunda metáfora que usa es la de un edificio que Dios va edificando. Nosotros somos piedras vivas siendo edificadas como el templo santo, como este sacerdocio santo diferente del Señor. Y especialmente en un contraste entre aquellos que rechazan al Hijo y los que creen en Él. El mundo está dividido en dos, los que rechazan al Hijo y los que creen en Él. Y habiendo hecho ese contraste, llega a dos versos muy importantes, y son los versos que voy a leer ahora y en los que nos vamos a concentrar. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, para que puedan seguirme con sus Biblias. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. En estos dos pequeños versos, tres grandes verdades. Primero, la identidad de la iglesia. Segundo, el propósito de la iglesia. Y tercero, la motivación de la iglesia. La identidad, el propósito y la motivación de la iglesia. Entonces, primero Pedro nos muestra la identidad de la iglesia. ¿Quién es esta iglesia a la que Dios está llamando o ha llamado? Cuatro frases, usa cuatro pequeñas frases para profundizar lo que implica ser el pueblo de Dios. No sé si las viste. En la primera mitad del verso 9 dice, ustedes son, identidad, ustedes son, primero,
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, o pueblo adquirido por Dios. Lo interesante es que Pedro usa el Antiguo Testamento, las escrituras del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento para describir lo que la iglesia es hoy día en el Nuevo Testamento. Y lo toma de Éxodo 19, versos 5 y 6, y de Isaías 43, versos 20 y 21. Y primero Isaías 43 dice que somos un linaje o un pueblo escogido. Ahora hay mucho en lo que profundizar ahí, la gracia que hay, el amor de Dios reflejado en su elección por nosotros. El hecho de que es meramente por su amor y su gracia que nosotros llegamos a ser su iglesia. Él nos eligió, no nos seleccionó. Me encanta ponerlo así. Cuando yo era joven, yo jugaba rugby, ¿no? Jugaba rugby por el colegio, por un club en Santiago, en Chile. Y mi gran anhelo era llegar a la selección juvenil de rugby de Chile. Y para eso había que esforzarse mucho, trabajar mucho. Por supuesto, era muy competitivo porque era una selección de los 200 prenominados, por así decirlo, que los ponen a entrenar y a jugar unos con otros, con pinzas, van seleccionando quiénes son los que realmente logran llegar a este primer equipo juvenil de Chile. Pero Dios no hace eso con nosotros. Dios no está evaluando, tomando en cuenta tus aptitudes, tus esfuerzos. Dios te está escogiendo precisamente, en las palabras de Pablo, para avergonzar al mundo. Dios ha escogido lo que nadie hubiera escogido. Somos un pueblo escogido. En Deuteronomio 7, Dios pone énfasis en eso y le pregunta al pueblo, le dice, ¿ustedes por qué creen que yo los amé y los escogí? ¿Ustedes creen acaso que es porque ustedes son el más grande y más poderoso entre todos los pueblos? No, de hecho no, son el más pequeño y el más débil de todos los pueblos. Pero dice, yo los amé y los escogí porque los amo. No hay otra motivación para llegar a ser lo que somos más que el amor y la elección de Dios. Somos también un real sacerdocio, de nuevo poniendo énfasis en la santidad. Y ahora habla de real sacerdocio, en el capítulo 2, un poco antes, en los versos 4 y 5, ha hablado de sacerdocio santo. La nación, de nuevo, desde el Antiguo Testamento, la nación debía ser la mediadora entre Dios y las naciones. Las naciones todas debían ser capaces de conocer y ver la luz de Dios por medio de Israel. Ahora la iglesia somos estos mediadores, somos este sacerdocio para que otros puedan venir, alcanzar y conocer a Dios. Y nota que toda la iglesia somos este real sacerdocio, este sacerdocio santo. No solo algunos pocos, no solo los ordenados con cuellito, vestimentas, ellos no son el real sacerdocio, todos somos. Y cada uno cumplimos diferentes roles en este sacerdocio. Nación santa, de énfasis en que, de nuevo, de entre todas las naciones, esta nación, este pueblo y por implicancia esta iglesia es una iglesia santa, diferente, que ama a Dios, que busca pureza, un pueblo adquirido para posesión suya. De nuevo, otra frase de Éxodo en la que pone énfasis en que Él redimió, Él rescató, Él pagó el precio para que esta iglesia pudiera disfrutar de esta relación con Dios. Él lo hizo. Eso es lo que somos. Él nos compró. Él nos compró. Y pues vamos a hablar un poquito específicamente de cómo lo hizo. Entonces, la identidad de la iglesia, una iglesia única entre todas las naciones para santidad que Él ha adquirido para posesión suya, diferente de entre todas las naciones, escogida de entre todas las naciones.
La segunda mitad del verso 9, Pablo enfatiza el propósito de la iglesia. Ya habiendo declarado quiénes somos como iglesia, ahora nos dice para qué estamos aquí. Fíjate, es a fin de que somos esta nación santa, pueblo querido por Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De nuevo, una idea que también viene de Isaías 43. Somos entonces una iglesia santa escogida para anunciar, para proclamar. La idea es la de declarar con palabras. Con palabras. Así Pedro está usando esta palabra anunciar en el capítulo 1 y 2 y otras similares en el 1:12. Estas son cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. En el 1:25, la palabra del Señor permanece para siempre y esta palabra les fue predicada, anunciada. Entonces nuestro propósito, como el de los profetas, como el de los apóstoles en Antiguo y Nuevo Testamento, es anunciar, es proclamar la palabra eterna de Dios, el Evangelio. Y nota de nuevo, capítulo 2, versos 2 y 3, la conexión entre probar la bondad de Dios y desear su palabra. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcan para la salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Así como dice el Salmo 34, si hemos probado lo bueno que es el Señor, entonces vamos a anhelar como recién nacidos la palabra de Dios. Una buena medida de nuestro crecimiento espiritual es el deseo con que nos acercamos a Dios por medio de su palabra y cuánto también la compartimos, cuánto la anunciamos. Y esto no es solo el propósito de pastores, de misioneros. De nuevo, esto no es solo el propósito de aquellos que tienen el rol o el privilegio de liderar o enseñar la iglesia. Esta es toda la iglesia. Ha sido rescatada, tomada de las tinieblas a su luz admirable para anunciar su palabra. Y no hay propósito más grande. No hay anhelo más grande, más profundo que el de anunciar su palabra, anunciar las virtudes de Jesús, que anunciar a Cristo, quién es Él, qué es lo que Él ha hecho. Piensan cuáles son o cuáles podrían ser la competencia de este gran propósito. Las prioridades que a lo mejor nos tientan a desviarnos de este propósito. Una gran carrera, una buena salud, de llegar a obtener grandes recursos. Tal vez tu mayor preocupación, tu mayor anhelo es una pareja. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a salir en una cita este fin de semana? Quizás esas son las cosas que más nos preocupan. Pero la verdad es que nada se compara al propósito de anunciar sus virtudes. No hay meta más grande, no hay rol más eterno que anunciar su palabra que perdura para siempre. Ahora, por supuesto, la proclamación de estas virtudes, las virtudes de Cristo, este anuncio con palabras, será en vano sin la santidad. Debemos dedicarnos a las buenas obras, como dice el capítulo 1, 2, a amarnos unos a otros, a estar preparados para la acción, a vivir como una nación santa, a lo que anunciamos su palabra. Entonces somos la identidad de la iglesia, de esta nación única, santa, escogida para anunciar, ese es su propósito, anunciar la palabra, el del Evangelio. Y por último, la motivación. Si nuestra nueva identidad en Cristo no es suficiente para motivarnos a anunciar a Cristo mismo y su palabra, Pedro nos recuerda por qué o cómo es que llegamos a ser el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo es que nos adquirió? ¿Cómo es que llegamos a ser de posesión suya? Fíjate en el verso 10. Verso 10 dice: pero ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo.
En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Dios dice 2 veces, ¿te fijaste? Antes, en otro tiempo, pero ahora. Antes, en otro tiempo, pero ahora. Antes no éramos pueblo. Antes estábamos alejados de Dios. Pero ahora somos pueblo. ¿Por qué? Porque hemos recibido misericordia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo es que recibimos esta misericordia? Mira, vuelve al capítulo 1, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, nos hizo renacer, nos dio nueva vida, a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo es que tú y yo recibimos misericordia? Por la muerte y resurrección de Jesucristo. Es así que hemos recibido misericordia. Es así que hemos llegado a ser el pueblo de Dios. Fue por un gran precio que hemos sido adquiridos. Es la sangre derramada de Jesús. Fíjate de nuevo en el capítulo 1, verso 18. Es sabiendo que, tener la convicción de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, lo que éramos antes, la cual habíamos recibido de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, y verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por su sangre preciosa, por un gran costo, Dios manifestó su misericordia y ahora tú y yo somos diferentes, somos una nueva nación en todo el mundo. Somos algo distinto. Esa es la motivación. Esa es la estaca que va a mantenernos en nuestra identidad y claros en nuestro propósito. Vamos a anunciar las virtudes de aquel que murió por nosotros. Esas virtudes que en su gracia, su misericordia, nos ha hecho su pueblo. Esa es la bondad de Dios que hemos de probar. Esa es la misericordia de Dios que hemos de disfrutar. En las palabras de Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora Dios nos ha hecho nacer de nuevo por medio de su gran amor, por medio de su gran misericordia. Entonces, como esta nación santa adquirida para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, motivados por su misericordia, motivados por su gracia, por la obra de Cristo en la cruz. El resto de la carta va a seguir diciendo, bueno, ¿cómo es entonces que vamos a vivir y ser diferentes? Fíjate en el verso 11 y 12 del capítulo 2, versos 11 y 12 del capítulo 2, y con esto terminamos una aplicación hacia adentro y hacia afuera, la aplicación interna que se manifiesta de manera externa, versos 11 y 12. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo su buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Entonces, esta identidad, este propósito, esta motivación hace algo en nosotros, adentro de nosotros, que nos abstengamos de pasiones carnales que combaten contra el alma. Estos deseos en el corazón que día tras día, semanas tras semanas, están luchando contra nuestra alma. Cuando recordamos quiénes somos y por qué estamos aquí y por qué estamos aquí, entonces esas pasiones van a transformarse en pasiones por Dios. En ese anhelo por Dios de anunciar sus virtudes aquí adentro. Cuando eso ocurre aquí adentro, entonces, verso 12, eso se manifiesta acá afuera, manteniendo una vida irreprochable delante de las naciones, siendo verdaderamente mediadores, mostrando la luz de Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, para que en aquello en que nos calumnian, por nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. De nuevo,
La gran meta no está en nosotros ni nuestra transformación, sino que eso va a producir gloria a Dios entre las naciones. Iglesia, jóvenes, en toda América somos una nación santa. Somos una nación santa para anunciar sus virtudes, para que todas las Américas vean que somos diferentes, que caminamos juntos con este único, gran y precioso propósito. ¿Por qué? Porque Jesús ha derramado su sangre para hacerlo posible. Oremos. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por derramar tu sangre y hacernos esta iglesia santa que anuncia tus virtudes, motivados por tu misericordia en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.